Hola a todos. En este tutorial vamos a programar la aparición, la generación de objetos, tanto enemigos como power-ups, en la escena. Para eso, en el anterior creamos y asignamos un script generador de objetos, así que vamos a acceder a él y en Visual Studio lo primero que vamos a necesitar van a ser un par de variables públicas para asignar esos objetos en el inspector. Así que van a ser de tipo GameObject. Pero en el primer caso, como lo que voy a asignar van a ser enemigos de una serie de enemigos, diferentes enemigos, voy a utilizar, como hemos hecho en tutoriales anteriores, un array. Y a ese le voy a llamar enemigos. Para los power-ups es diferente porque es el mismo tipo de objeto, así que voy a crear un único GameObject al que voy a llamar power-up. Y como digo, ahora vamos a guardar los cambios, vamos a volver a Unity para asignar esas variables dentro de nuestro script generador. Pinchamos en nuestro objeto para abrirlo en el inspector y fijaos cómo ya aparecen nuestras variables aquí. El array, que vamos a darle dimensión 4, puesto que tenemos 4 enemigos diferentes que voy a ir asignando. Enemigo 1, enemigo 2, el 3 y el 4. De manera que instanciaremos copias de estos prefabs desde el array. Iremos tomando diferentes posiciones del array de forma aleatoria. Y el power up, al que antes voy a cambiar el nombre porque no me gusta este predeterminado de cápsula, voy a abrir el prefab y voy a ponerle de nombre power up. Power up, eso es. Vamos a renombrarlo, volvemos atrás y vamos a asignar, que nos faltaba, nuestra variable power up. Y antes de volver a Visual Studio y seguir programando nuestro script, vamos a aprovechar que estamos en Unity para ver en qué rangos de coordenadas debemos generar nuestros objetos, para que no salgan de escena o aparezcan en lugares poco adecuados. Voy a utilizar a mi jugador para moverme desde el punto central del eje de coordenadas, por ejemplo en el eje Z, para saber en qué posición debo generar los enemigos. Fijaos que este es el límite superior de la pantalla. Para salir de la escena, bueno, pues puedo generar los enemigos, por ejemplo, en Z10 y así, al moverse, irán entrando en pantalla. Respecto al rango horizontal en el eje X, pues puedo generarlos entre, pues fijaos, entre 9 aproximadamente, 9 positivo, y el 9 negativo que está al otro lado, en esa zona. En cuanto al power up, pues quizá en el rango horizontal pueda ser el mismo, pero en el rango vertical podamos acercarlo un poco más al jugador. No tiene sentido generar los power-ups fuera de la pantalla, puesto que estos no se van a mover en principio. Así que los voy a generar en un rango, por ejemplo, de X5, de Z, quiero decir Z5 y menos 5, por ejemplo, entre 5 y menos 5. Puede ser. Bueno, esa puede ser la opción. Voy a darle control Z para devolver a mi jugador a la posición inicial. Y ahora ya sí voy a entrar en Visual Studio para continuar con la programación. Bueno, vamos a definir esas variables que restrinjan los límites de movimiento. Van a ser privadas, de tipo float, y a la primera la voy a llamar posición generar enemigos en Z, y hemos dicho que le íbamos a dar el valor 10 para que se generen fuera de la pantalla, fuera de la escena, y luego vayan entrando. La siguiente, también de tipo float, vamos a llamarla rango power up en Z, que hemos dicho que esto íbamos a hacerlo entre 5 y menos 5. Y el rango horizontal, que va a ser también de tipo float, vamos a llamarlo rango generar en X, y que hemos dicho que iba a ser entre 9 y menos 9, con la F de float. Y ahora vamos a crearnos nuestra función de generación, nuestro método, que no va a devolver nada. Vamos a llamarlo generar enemigos, no va a aceptar parámetros, y lo que sí vamos a necesitar van a ser algunas variables, porque mirad,
Primero vamos a utilizar el método instantiate para ir creando instancias del objeto principal, que el objeto prefab lo vamos a sacar de nuestro array de enemigos, y tenemos que darle la posición del enemigo que queremos generar. Eso lo vamos a hacer aleatoriamente, así que vamos a crear nuestra primera variable que sea de tipo entero y que nos va a dar el índice aleatorio del array, y lo vamos a inicializar a un random range que va dentro de las dimensiones del array, es decir, desde 0 hasta su longitud, que es enemigos.length. Ya sabéis que este método me da la longitud del array. Bueno, pues ya tenemos esa variable con la que vamos a instanciar enemigos de forma aleatoria, índice aleatorio. A continuación tenemos que decirle a nuestra función instanciar en qué posición queremos instanciar los objetos. Eso tenemos que hacerlo en forma de un vector 3, así que vamos a declarar aquí otra variable local de tipo vector 3 y a la que vamos a llamar, por ejemplo, posición generación, y que vamos a inicializar a un nuevo vector 3 cuyas coordenadas van a ser en X el rango aleatorio de generación en ese ancho que hemos definido con la variable rango generar X, y al ser aleatorio en este rango nos va a hacer falta otra variable local a la que voy a llamar, por ejemplo, random X, y que vamos a inicializar a random.range en el rango de menos rango generar X a rango generar X. Menos rango generar X a rango generar X. Exactamente. Eso me dará la posición X del vector. Así que esa posición va a ser nuestra variable random X. La posición en el eje Y no tendría por qué tocarla, pero a veces conviene elevar un poquito el objeto sobre el plano de la escena, que está recordada en la coordenada 0, y para que no colisione con el propio suelo y nos dé problemas. Así que vamos a elevar un poquito, por ejemplo, 0,75, la coordenada Y, y el rango Z de generación nuevamente viene definida por nuestra variable. En este caso no es un rango, es una posición que está fuera de la escena, así que va a ser posición generar enemigos Z. Ahora que tenemos nuestro vector completo, ya se lo podemos pasar a la función de generación, de instanciación de enemigos. Este vector se llama posición generación, y luego tenemos que indicarle la rotación que queremos de las instancias respecto al objeto principal, que no vamos a querer ninguna, así que vamos a coger la misma que tenga el enemigo que hayamos instanciado. Luego enemigos índice aleatorio, eso es, punto, accedemos al objeto, GameObject, accedemos a su componente transform y accedemos a su propiedad rotation. Bueno, pues ya solamente quedaría llamar a nuestra función de generar enemigos, y eso lo vamos a hacer como habitualmente desde la función, desde el método start. Vamos a llamar a generar enemigos, y bueno, pues por mejorar un poquito el código vamos a quitar ese número de ahí utilizando una variable, vamos a llamarlo posición Y, y esa variable la voy a crear por aquí, también privada, de tipo float. Posición Y hemos dicho que se llamaba, y la vamos a inicializar a 0,75, que es como lo teníamos. Bueno, pues con todos esos cambios vamos a guardar y vamos a ir a Unity a ver si se generan correctamente nuestros enemigos. Y cada vez que entremos en modo juego, vamos a probarlo, debe generarse un enemigo aleatorio en una posición dentro del rango X aleatorio. Ahí tenemos un cubo en esa posición, un cubo rojo. Vamos a entrar otra vez. Aquí tenemos otro cubo rojo más a la derecha. Vamos a probar otra vez.
Ahí tenemos una esfera amarilla, un poco más a la izquierda. Bueno, esto está funcionando. Así que es vuestro turno ahora de probarlo y nos seguimos en un próximo tutorial.